Se está grabando la llamada. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado internacional a esta Bueno, cátedra y al profe Gustavo que lo va a presentar. buenas. Tengo el gusto de presentar al doctor Wilfredo Angulo Sánchez, investigador de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Él es ingeniero químico, magíster en física y matemáticas, doctor en ciencias matemáticas de la Universidad Central de Venezuela, pero además tiene una doble titulación de la Universidad Pere Marie Curie, que ahora pues tiene un renombre llamada Universidad de Sorbona. Vamos a dar inicio con la conferencia del doctor Wilfredo. Le doy la palabra al doctor Wilfredo para que él pueda allá iniciar su presentación. Muchas gracias. Entonces quedamos esperando ya la oralidad del doctor Wilfredo. Doctor Wilfredo, ¿se encuentra conectado? Un momento, por favor. Un momento, por favor. Mientras el profe Wilfredo se conecta con nosotros, pone su presentación, pues un agradecimiento muy especial a todos los profesores, estudiantes y los pregrados, posgrados de nuestra institución universitaria que se conectan y desde luego a nuestros invitados internacionales de la red. Estamos hoy dando inicio a un proceso muy interesante de posgrados, es tener invitados internacionales en cátedras, en charlas, en conferencias que nos permitan ampliar un poco la perspectiva de las tendencias, no solo nacionales, sino también internacionales. Es una gran oportunidad de hablar de un tema específicamente de ingeniería. Y bueno, Wilfredo prontamente nos cuente sobre su perspectiva de esta ecuación. Un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Buenas tardes, doctor Wilfredo. Nosotros ya hicimos la presentación de su hoja de vida. Ya estamos aquí conectados. Entonces, le vamos a dar la palabra para que pueda dar inicio con la conferencia. ¿De acuerdo? Sí, buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero creo que tuve un problema aquí con lo de la conexión al Meet. Pensé que ya estaba, pero ¿sí se me escucha? Sí, sí se lo escucho. Perfecto. Ya, bien, para compartir entonces. Ya. Una recomendación técnica, doctor Wilfredo, le estamos viendo un poco cerca. Voy a dejar exactamente. Muchísimas gracias. Ya, igual yo voy a apagar la cámara para aprovechar mejor a De acuerdo. el recurso, ¿ok?
También le Entonces, informamos que estamos haciendo grabación de la presentación, ¿de acuerdo? ajá, lo que necesito es compartir mi escritorio. No sé si necesito algún permiso. No, Eh, se encuentra ahí es un cuadrito con una flechita que ajá, indica, sí, ya lo hice, no sé si se ve. sí, se está viendo en este momento su equipo, ¿de acuerdo? Ya. Sí. Entonces voy a proyectar la presentación. Ok, ya un momento. Descarga, ¿será? Sí, aquí está. Ya la tengo acá. Ah, no, ya estaba acá. Ya. Ok. Ya puede apagar la cámara si Ujú. gusta, doctor Wilfredo, para que... Solo quiero verificar si se ve bien la presentación. Sí, perfecto. Ya, ok. Entonces, ajá. Ok. ¿Qué están viendo? Es que soy sincero, poco he trabajado con el Meet. Siempre utilizo el Zoom, entonces, bueno, no estoy seguro si están viendo mi presentación. No estamos viendo la presentación en este momento, estamos viendo la imagen suya. Ya, déjame Donde entonces. dice compartir, hay una parte donde dice compartir. Hay una parte donde dice Sí, sí, compartir sí lo hice. A y ver. estábamos viendo la presentación, pero de un momento a otro se salió. Ya, Ok, ok. Déjame minimizar ok. pantalla. Ahora estamos viendo ya el equipo, ¿ok? Ya. Y la exploración. Sí, claro. Lo que pasa es que también el computador. A ver. Y allí se ve. Sí, ahí estamos viendo la presentación. Ok, déjame entonces. A ver. A ver. Ok. Veo que la presentación nuevamente no se está reflejando. Y ahora. Ahora sí, en este Ya. momento sí, En este sí se ve, ¿no? en este instante sí. Ok, entonces ya tenía una acá. Cierro esta. Perfecto. Creo que ahí sí, ¿no? Perfecto. Ok, Vemos la diapositiva, no me estoy viendo, no están viendo mi imagen, ¿no? Porque no, apagué mi cámara. Perfecto, entonces estamos. Bien, entonces, bueno, muy buenas tardes y sobre todo, antes de comenzar esta cátedra, quiero darle las gracias a Gustavo y a los organizadores por la especial invitación para participar en esta cátedra. También entonces a los presentes, muy agradecido por la asistencia y bueno, y espero que el tema del que voy a hablar pues les sea de parte como una motivación para llevar a cabo algún estudio relacionado con esto o ver la importancia que tiene pues para la ingeniería lo que es tener un problema bien planteado. Entonces estaremos hablando, ¿no? Como lo dice el título, sobre la formulación variacional de la ecuación diferencial de Poisson para aplicaciones en ingeniería. Bien, entonces lo que voy a presentar de contenido es algo general relacionado con la ecuación de Poisson desde su origen hasta qué tipo de ecuación diferencial es esta, que algunos ya pues seguramente la conocen. Y cuál es el problema matemático, ¿no? Motivador para presentar una formulación variacional de
de esta ecuación en determinados problemas aplicados, ¿ok? Y también cómo llegaremos entonces a esa formulación variacional. Bien, entonces desde el punto de vista de los orígenes, pues la ecuación fue propuesta por un matemático y físico francés, Siméon Denis Poisson, quien, bueno, en su tiempo hizo importantes contribuciones en diversos campos de la matemática y también de la física. Lo hizo por una necesidad, por supuesto, ¿no? Como tenemos todos los investigadores, la necesidad era esencialmente modelar matemáticamente el fenómeno de difusión de partículas en algún medio, bueno, con el propósito de predecir, a predecir esta difusión, este fenómeno de difusión de partículas, como función de variables tales como la densidad, la velocidad de la difusión y otras propiedades del sistema, bueno, que estuviese estudiando. Ok, entonces, en fenómenos de transporte particularmente, esto es uno de los que se estudian, ¿no? A nivel de ingeniería. Y a través de la ecuación de Poisson, pues uno puede modelizar ese tipo de fenómenos de transporte en muchos procesos de naturaleza física y química, en donde uno puede ver o analizar la difusión de una sustancia en otra, ¿no? Como por ejemplo la imagen que les muestra acá, pues que hay un determinado sustancia difundiéndose en otra. Entonces esta ecuación nos puede ayudar a modelizar ese tipo de fenómeno. ¿Ok? También los físicos han empleado esta ecuación para modelar algunos fenómenos como el flujo, la transferencia de calor, en la electrostática y en la mecánica de fluidos, porque generalmente pueden relacionar con estas algunas cantidades, algunos objetos como distribuciones de cargas o de masa en campos potenciales gravitatorios, en campos eléctricos o en campos magnéticos también. Entonces, digamos, la ecuación de Poisson por allí pues ha sido de gran utilidad también. ¿Ok? Desde el punto de vista de aplicaciones de ingeniería, pues hay muchísimas. Uno puede buscar información relacionada con aplicación en el campo de la ingeniería y va a encontrar un sinfín. Entonces, algunas que voy a mostrar por aquí, bueno, van desde analizar y diseñar procesos en los que el fenómeno de difusión esté presente, como por ejemplo la difusión de calor en algún material, ¿ok? O para obtener información que sirva como apoyo para el diseño de intercambiadores de calor o sistemas de gestión térmica, que por ejemplo, pues es algo muy habitual en ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería de procesos, donde se requiere el diseño de este tipo de sistemas. ¿Ok? También se ha utilizado para modelar procesos de difusión de contaminante, tanto en aire como en agua, y con la información pues, que se obtiene a través de simulaciones, pues esto puede ayudar o puede dar información importantísima a los ingenieros, no solamente para comprender el fenómeno, sino también para proponer algunas estrategias que ayuden a mitigar los impactos ambientales que tienen estos contaminantes, ya sea en aire o en agua. ¿Ok? Particularmente, uno puede combinarla con otras ecuaciones, por ejemplo, como ecuaciones de continuidad y ecuaciones de Navier-Stokes, para estudiar procesos de difusión que sean un poco más complejos, por ejemplo, en caso de flujo de fluido o sistemas multifásicos. Esto fue un caso muy, digamos, muy cercano a mi trabajo de tesis de doctorado, en el que, bueno, yo estudié
ese acople de ecuaciones de Navier-Stokes con otras ecuaciones, entre las cuales pues la ecuación de Poisson estuvo presente también, para estudiar el flujo bifásico de agua y petróleo por tubería, sobre todo de agua, de petróleo pesado, en donde las tuberías se lubrican con agua y otros compuestos para que digamos que sirvan como lubricante para poder transportar el petróleo pesado en un patrón que sea de tipo centroanular. ¿Okay? Entonces, digamos que por allá también estuvo presente la ecuación de Poisson. Es decir, pues esto es una ecuación que es muy versátil y podemos aplicarlas en muchos campos. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es esta? Pues es una ecuación en derivadas parciales, ¿okay? Una EDP, es de segundo orden, de tipo elíptica. Dentro de la clasificación de las ecuaciones diferenciales, pues tenemos las ecuaciones de tipo hiperbólica, parabólicas, elípticas, las de segundo orden, me estoy refiriendo a esta, ¿ya? En donde acá se las presento, ¿no? Como esta, que está acá. Este operador que está acá, pues es el operador laplaciano. Si el objeto que está acá, que es una función, es una función que depende de dos variables, pues es simplemente la suma de las derivadas segunda en la dirección X y dirección Y. Y en el caso tridimensional, pues serían las sumas de las derivadas de segundo orden en las direcciones X y Y y Z. ¿Ok? El significado de cada uno de estos términos, pues en el lado derecho, que vemos acá en la ecuación, laplaciano de esa función, y el lado izquierdo, que es este que está acá, incluso el parámetro que está acá, pues eso va a depender mucho del contexto en que se aplique la ecuación. ¿Ok? Ya vimos anteriormente pues que se puede aplicar en muchos ámbitos, ¿no? Electroestática, en electrodinámica en general, en flujo de fluidos. Entonces, cada término de la ecuación va a tener un significado de acuerdo a la aplicación que se haga. Bien, entonces, en el contexto, como vimos anteriormente, ¿no? De fenómenos de difusión, por ejemplo, la variable U, que es la variable dependiente, puede representar la cantidad que se está difundiendo. Mientras que F, pues, modela el término fuente que está originando este fenómeno de difusión, y el parámetro K representa a la propiedad del material o del medio donde se está dando el proceso de difusión, y este es el que pues va también de alguna manera a controlar este proceso, porque va a decirnos si se favorece o no se favorece ese fenómeno de acuerdo al material o al medio. Por ejemplo, la difusividad, que es un parámetro que uno ve, por ejemplo, cuando estudia difusión de calor a través de esta ecuación. ¿Okay? Bien, en el contexto de algunos fenómenos de la mecánica de sólidos, esta ecuación es muy empleada para describir, por ejemplo, el equilibrio estático de una membrana cuando ésta se somete a tensiones internas, que lo podemos ver reflejado en este parámetro, el parámetro kappa, y bajo la acción de alguna carga, pues que está representada con el lado derecho de la ecuación, que es la F esta. ¿Ok? Entonces, en este contexto, esta ecuación se utiliza para modelar las deflexiones de la membrana. ¿Okay? Entonces, en función de eso, pues les puedo mencionar este trabajo. ¿Okay? En este trabajo, esto fue un trabajo en el que se examinó el problema de una carga de presión debida a un fluido sobre una membrana hiperelástica hecha de goma de caucho natural,
que la fijaron a lo largo de un límite circular. Este tipo de estudio, por ejemplo, tiene particular aplicación en el área de ingeniería biomédica, según lo que leí en el artículo. Y lo que hicieron en este trabajo fue combinar el modelado matemático y la simulación computacional con experimentos para identificar el rango de aplicabilidad de varias formas de funciones de energías de la deformación del material que tenían. Pero estuvo presente entonces en esa parte del modelado la ecuación de Poisson. Ahí está que estoy colocando acá, en donde, bueno, U para ellos era la deflexión y el lado derecho era la carga relacionada con la presión que estaba ejerciendo ese fluido. ¿Ok? Otro trabajo, por ejemplo ¿no? En este trabajo, pues lo que hicieron fue analizar las características de vibración libre de una membrana tipo cuadrilátera compuesta de material compuesto de manera laminada y además con una particularidad, era para membranas con orificios, ¿okay? Que esto entonces, por ejemplo, desde el punto de vista matemático e incluso numérico para resolver, pues hace el problema más complejo. Esencialmente ellos lo que hicieron fue proponer un método numérico para hacer esas simulaciones y uno de los, digamos, de los ejercicios o de los problemas o para probar el método que emplearon fue algo como esto que se ve acá, que bueno, del lado derecho está el laplaciano de U, ¿ok? Es en dimensión 2 y del lado derecho pues la carga la modelaron por esta función que está aquí de 2 variables. Era un problema de condición de fronteras mixtos, ¿okay? Con condiciones de frontera relacionadas o impuestas sobre las derivadas de la función y el valor de la función también. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que quiero resaltar con estos dos trabajos es que, bueno, la ecuación de Poisson estuvo allí presente en aunque era un trabajo que tenía una parte experimental, pues lo combinaron con modelado y simulación en donde entró en juego la ecuación de Poisson y aquí, bueno, por supuesto, también. Ok, entonces, en otro trabajo como este que les estoy presentando acá o les estoy mostrando acá, aquí, esto fue un trabajo que fue completamente, digamos, su gran parte fue de manera experimental, fue hecho de manera experimental y utilizaron la ecuación de Poisson combinada también con la parte experimental para obtener unas correlaciones relacionadas con la deformación de una membrana. O sea, lo que esencialmente hicieron aquí fue proponer un método novedoso, experimental, para caracterizar las propiedades mecánicas de membranas elastoméricas, así las llaman, que estaban sometidas a una carga central, o sea, justo en el centro de la membrana, así como se muestra aquí en este esquema. Y entonces midieron de manera simultánea las fuerzas aplicadas y los desplazamientos de la membrana debido a esa carga central. ¿Ok? Y entonces obtuvieron un perfil completo de la deflexión, que es el que se ve aquí al ladito, que es además es una fotografía del experimento, o sea, esto es parte de lo que obtuvieron en el experimento. Como ven acá, esto es la membrana, ¿sí? Deformadita, o sea, con su deflexión debido a la carga central, ¿ya? Y entonces esto lo que nos dice es que las posibles, digamos, la posible forma que tiene esa función de deflexión puede ser como esta, ¿ok? Y entonces, si uno quiere modelar esto, ¿ya?
una aproximación es tratar de ver esto como una fotografía de esta manera y bueno, proponer, ¿no? Que esa función puede ser de esta forma, como la que vemos acá, ¿no? Que tiene este piquito aquí, justamente donde la carga central fue aplicada. Y entonces uno diría, bueno, una solución pudiera ser de esa forma. La ecuación de Poisson, escrita para una sola dimensión espacial, se transforma en una ecuación diferencial ordinaria como la que estoy mostrando acá. ¿Ok? Y entonces, esa función que tiene esa forma, uno pretende, ¿no? Con este modelo tratar de simularla y impone condiciones de frontera que tienen que ver con que la deflexión de esa membrana, pues en donde está fija, pues es igual a cero. Lo que quiere decir es que allí no hay ningún desplazamiento de la membrana, sino en cualquier otro punto que sea distinto a este que hemos llamado x igual a cero y este otro que hemos llamado, o sea, donde hemos colocado, ¿no? La longitud eh, en esta dirección, en el eje X. Pero, ¿qué pasa acá? Que cuando uno plantea este problema, entonces esa carga uno la modela con este objeto que es conocido como el delta de Dirac. Y esto tiene sentido físico, pero no tiene sentido matemático, ¿no? Porque este objeto que está acá en realidad no es una función ese delta de Dirac. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá, no? La ecuación diferencial me dice, esta igualdad que está aquí me dice que eso se satisface en todos los puntos de este intervalo que me está representando, digamos, la longitud de la parte de arriba de la membrana. O sea, uno pudiera ver esto como una cuerda de extremos fijos en la que aplico una fuerza allí justo en el medio y hago que se deforme de esa manera. Entonces, desde el punto de vista matemático, esto es un problema que no está bien planteado porque no hay manera de que la función u satisfaga esta ecuación en todos los puntos cuando estoy diciendo que el dato o la fuerza es algo que está justo solamente en un punto de ese dominio. Entonces, la segunda derivada de esa función no puede existir justamente en ese punto debido a ese dato irregular. Entonces, como buenos ingenieros, estamos aplicando principios y leyes para proponer un modelo, matemático como este, pero no estamos teniendo en cuenta que de este lado tenemos manzanas y de este lado tenemos peras. Y esas son las cosas que eh, a veces como ingeniero, pues entonces nos falta entender para poder decir que este problema que está acá matemáticamente está mal planteado en ese sentido. Es decir, aunque la función yo la pueda ver como esta, esto es una función que no va a tener la regularidad suficiente para satisfacer este lado de la ecuación y además ser igual a este objeto extraño que no es una función porque es un pulso. ¿Ok? Entonces, esto es un problema matemático que en su momento motivó a la gente del área de matemática, ¿okay? Sobre todo de matemática aplicada, porque bueno, se partía de la premisa de que los postulados físicos que se estaban empleando para llegar hasta allí están correctos, pero el problema matemático no lo está. Entonces, no se quería desechar del todo, sino que tratar de hacer una reformulación, ¿no? Para aprovechar lo que se estaba haciendo con él. Entonces, la dificultad viene esencialmente de pedir que esa solución satisfaga a esta ecuación diferencial
que es la formulación fuerte. ¿Qué es una formulación fuerte en este sentido? Bueno, que el orden de derivación sea al menos igual a 2 y que se satisfaga esa ecuación diferencial y las condiciones punto a punto en todo este intervalo y sobre los extremos del intervalo, que aquí vienen a ser parte de lo que se denomina la frontera de ese dominio. Entonces a esto se le conoce como una formulación fuerte, pero es un problema matemático mal planteado debido a ese dato, que es algo extraño, que no es una función. ¿Sí me entienden? Entonces cachen que yo estoy tratando de decir que de este lado yo tengo función y de este lado tengo otra cosa que no es una función. Entonces eso es una inconsistencia, ¿ok? Con esa igualdad. Entonces, una manera de regularizar ese problema matemático es proponer una formulación variacional, que es lo que yo vengo a presentar hoy día aquí con esta cátedra. Y esa estrategia, que consiste en reformular ese problema fuerte, ¿de qué modo? De modo de que, bueno, yo pida menos orden de derivabilidad a la función. En el fuerte pido que al menos sea, ¿no?, igual a 2 el orden de derivación. Pues en una reformulación variacional uno pide menos orden de derivabilidad de esa función. Y lo otro es que la ecuación diferencial y esas condiciones de frontera no se satisfagan punto a punto, sino que se cumplan en un cierto sentido de promedios ponderados. Cuando yo hablo de promedios ponderados, por si acaso hay alguien que no me entienda esto, me estoy refiriendo a, quiero saber si hice un cambio de las diapositivas a un PowerPoint. Quiero saber si en efecto lo están viendo. Sí, doctor, lo Sí, estamos ok. viendo. Bueno, muy bien. Cuando yo hablo de un promedio ponderado de una función, o sea, yo me estoy refiriendo, es una función que esté definida en un cierto intervalo, ¿ok? Entonces me estoy refiriendo a tomar la integral sobre ese intervalo de la función multiplicada por otra función que uno le llama peso, ¿ok? Y esto que está acá, yo puedo decir que es el promedio ponderado de esta función, ponderado con esta que está acá. Entonces, si vemos esto que está acá, ¿ok? Esto que está aquí es un número, ¿ok? Esto que está aquí, ese promedio, es un número, ¿ya? Y no como en el caso de la ecuación diferencial, pues que tenemos funciones y otros objetos extraños. De hecho, ok, voy a escribir aquí la ecuación, que es menos capa por el laplaciano de u igual a la función f. Supongan que esa función f es pues ese delta que está allí, que es algo extraño. Pues más o menos la idea es agarrar y hacer un promedio ponderado de esa ecuación con alguna función, ¿ok? En el intervalo, alguna función de peso, ¿ok? Y aquí esto me quedaría. Entonces, fíjense, si yo estoy haciendo una integral de este lado, esto es un número y esto que está aquí también es un número. Así que aquí hay consistencia matemática. Tengo de los dos lados números, que son cosas idénticas, ¿no? Y esta integral que aparece allí con esta delta puesta aquí y esta función de peso que está acá, esto tiene sentido matemático, tiene un nombre especial, en realidad se conoce como distribución, y dentro de las propiedades de esto lo que me dice es que esa integral da como resultado la función esta de peso evaluada en el puntito este L, y esto sigue siendo un número, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas que están acá matemáticamente son más consistentes que ver este problema que está aquí,
¿ok? Entonces uno lo que quiere, uno trata de regularizar el problema de la ecuación diferencial tratando de conseguirse un problema similar a este, que es el problema que más adelante vamos a denominar formulación variacional, ¿ok? Ya, pero no es este justo el que estoy mostrando, no es esta justo la formulación variacional que quiero presentar, ¿no? Porque me voy a hacer uso de teorías de hecho empleadas por los físicos para poder obtener esa formulación. ¿Ok? Bien, entonces, esa digamos que fue digamos, la estrategia que se propuso para regularizar ese problema. ¿Ok? Y a eso a uno le denomina formulación débil. Bueno, por esto, porque pide menos orden de diferenciabilidad de la función y es lo que se conoce como la formulación variacional. Precursores. Bueno, tenemos a Richard Curran con su trabajo de métodos variacionales para las soluciones precisamente de problemas de equilibrio y de vibración. Por allí se dieron los primeros pasos para resolver ese problema de la ecuación de Poisson que estaba mal planteado desde el punto de vista de los métodos variacionales. ¿Ok? Luego, Schwartz, con su desarrollo de las teorías de distribuciones, le dio sentido a este tipo de objeto que aparecen acá, que es esta integral con ese delta, con esta función que está acá. Y bueno, esto precisamente es una de esas distribuciones que Schwartz presentó. ¿Ok? Y con todo el desarrollo de la teoría de distribuciones, más el método que se traía desde Curran, el método variacional, pues se pudo obtener una formulación para ese problema que desde el punto de vista matemático estaba mejor planteado que el problema con la ecuación de Poisson original. Entonces, de alguna manera lo que se hizo fue extender el conjunto donde yo iba a buscar esas funciones, solución, ¿ok? Y encontrar una que además tuviera sentido físico, no solamente matemático. Y eso se logró a través de las formulaciones variacionales. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a una formulación variacional de ese problema? Primero, voy a presentar el problema matemático abstracto que voy a tratar desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la formulación variacional. Y lo primero que uno hace es, bueno, cuando estás modelando en matemática y abstraes todo lo tratas como un objeto matemático. Entonces, lo primero que haces es ver tu membrana como un conjunto abierto y simplemente conexo del plano cartesiano, al cual uno le denomina dominio. ¿Ok? Entonces, en cada puntito o en cada parte de la membrana, yo puedo describir a esa parte de la membrana, cada punto sobre la membrana, yo lo puedo describir con las coordenadas cartesianas. ¿Ok? Y una vez que tenemos esto, ya entendiendo que esta circunferencia, bueno, como si fuese una circunferencia, no, sino esta forma que vemos acá es el borde de la membrana en donde yo voy a imponer ciertas condiciones relacionadas con la deflexión de ella, ¿ya? Entonces tendríamos de ese dominio su frontera también, ¿ok? Que va a representar el borde de la membrana. Bien, por simplicidad, en esta presentación que voy a hacer, podemos considerar que el parámetro kappa, que tiene que ver con propiedades están relacionadas, bueno, con fuerzas internas y las propiedades del material, pues lo hacemos aquí igual a 1. También uno puede hacer un reescalamiento de tal manera que pues kappa termine siendo igual a 1 y entonces me quedo con esta forma de la ecuación de Poisson
que me dice, ¿no? Que en cada puntito de la membrana, pues el menos el laplaciano de la función de deflexión es igual a la carga, ¿ok? En ese punto donde yo estoy viendo esa deflexión, ¿ok? Y sobre la frontera de esa membrana, ¿qué es esto? Allí también voy a imponer algunas restricciones sobre esa deflexión, ¿ok? Que todo eso va a depender de la situación física que se tenga. A esas restricciones son las que uno llama en matemática condiciones de frontera, ¿no? Que todos los que estamos aquí presentes conocemos. Y podemos tener varios tipos de condiciones de frontera, varios tipos de restricciones dependiendo de lo que yo le pida a la deflexión. Entonces, diremos que se tienen condiciones de Dirichlet cuando le pedimos a la función de deflexión que sobre el borde tenga ciertos valores. ¿Ok? Digamos, es conocida la función de deflexión, la que estoy tratando de determinar a través de la ecuación de Poisson, pues es de Dirichlet cuando yo sé cuál es el valor que ella toma sobre esta frontera. ¿Ok? Cuando digo valor, me refiero a que incluso ella puede ser igual a una función que está definida en cada puntito allí. Para un punto fijo, pues yo tengo un valor de la deflexión allí sobre ese borde. Tengo de tipo Neumann cuando le pido a la derivada normal de la deflexión que también sea conocida allí a través de alguna función dada. En estos casos, la función phi sub d y la función phi sub n son datos, desde el punto de vista matemático, son datos así como el dominio y su frontera. ¿Ok? De hecho, esta frontera del dominio que se ve así, tan regular, tan suave, esto puede ser modelado localmente con una serie de transformaciones o de mapas locales. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la regularidad de esos mapas, van a ser también la regularidad de ese borde, que es importante en este tipo de problemas también. ¿Ok? Muy bien. Hay una observación importante. Cuando el término del lado derecho de la ecuación de Poisson es igual a 0, bueno, en particular la ecuación se le denomina la ecuación de Laplace. En ese caso, cuando uno impone condiciones de tipo Neumann, necesita para que la solución del problema exista, necesitamos imponer una condición denominada de compatibilidad. Y es que la función esta, que digo acá, a la que va a ser igual, esta condición de Neumann, la integral de línea o sobre el borde, eso tiene que ser igual a 0. Esto es para que tenga el problema de Laplace, exista la solución de ese problema. Ahora, físicamente esto tiene una interpretación que los que conocen del tema desde el punto de vista mecánico pueden explicarlo muy bien, ¿ok? Pero digamos, es una condición que se necesita cuando se tiene la ecuación de Laplace. Muy bien. Podemos tener condiciones mixtas, es decir, que la frontera de la membrana yo la puedo partir, ¿ok? En dos. En una puedo imponer condiciones de Dirichlet y en la otra condiciones de Neumann, ¿ok? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de condiciones mixtas. Supongamos que una parte que se llama o denotamos gamma D, allí yo puedo imponer condiciones de Dirichlet y en otra puedo imponer condiciones de Neumann. Entonces, el problema que quiero presentar para llegar a la formulación variacional va a ser un problema de tipo mixto que se conoce como problema elíptico de tipo mixto, que es encontrar la deflexión, ¿ok?
¿ok? Esa deflexión de la membrana, de manera tal que la ecuación de Poisson se satisfaga sobre el dominio que representa la membrana sin su borde y que, por una parte, yo conozco cuánto vale esa deflexión, una parte de la frontera, y en otra parte no conozco cuánto vale la deflexión, pero sé cuánto vale su derivada normal. Ajá, acá es lo de la derivada normal. Esto es el gradiente de la deflexión, que esto es un objeto de tipo vectorial. Punto la normal, que es saliente, o sea, es saliente al borde de la frontera donde estoy imponiendo esa condición. Entonces, este problema que está acá es un problema elíptico de tipo mixto que está relacionado con ese problema mecánico. Y es sobre este problema, pensando en que este dato no sea muy regular, voy a explicar cómo se puede llegar a una formulación variacional que tiene mucho más sentido. Ok, entonces tenemos en cuenta que los datos son el dominio, la frontera del dominio, el lado derecho de la ecuación de Poisson y las funciones que están modelando las condiciones de frontera. Ok, entonces el buen planteamiento de este problema depende muchísimo de esos datos. Bien, entonces, un enfoque para replantear este problema elíptico mixto que está acá, pensando en que, por ejemplo, este dato sea muy irregular, como en el caso del que presenté, que tiene evidencia experimental de que puedes tener una función con ese pico allí que no es diferenciable hasta orden 2, ¿ok? Y termina siendo igual a otro objeto que es un delta. Bueno, la estrategia que uno puede emplear acá y que es la que se ha utilizado o está detrás de esta formulación variacional, está basada en combinar el principio variacional de la mecánica y el cálculo de las variaciones, ¿ok? Por un lado, el principio variacional de la mecánica lo que establece es que los sistemas físicos evolucionan en un estado de equilibrio en donde su energía total es minimizada. O sea, buscan como que el camino de menor energía. Y esa energía total, pues, depende de ciertas cantidades. En el caso de la membrana, vamos a ver que esa energía total depende de esas deflexiones de la membrana. ¿Ok? Y por otro lado, con el cálculo variacional, pues simplemente lo que tenemos son los fundamentos teóricos y los procedimientos para resolver este problema de minimización de la energía total del sistema. ¿Ok? Entonces, combinando este principio físico con esta rama de la matemática, que es el cálculo de variaciones, nosotros podemos llegar a una formulación variacional del problema elíptico mixto que estoy presentando acá. Ahora, entonces, ¿cómo vamos para allá? En el caso que estoy presentando de la membrana, la energía total depende de la deflexión y está dada de esta forma. ¿Okay? La energía total es igual a la diferencia entre este término que está acá, que es la energía potencial de la membrana, y este otro término que está acá, que es el trabajo de las fuerzas externas. Entonces se sabe que esta energía potencial viene definida de esta forma. Esta integral que está acá, yo estoy utilizando notaciones muy matemáticas, pero para la gente de otras áreas, esto es una integral que se está haciendo sobre el dominio que representa la membrana, y como está en R a la 2, entonces aquí la medida es diferencial de X, diferencial de Y. Pero uno obvia esas medidas, ¿no? Y la otra parte, que es el trabajo de las fuerzas externas, viene dada entonces por esta integral sobre la membrana, en donde está involucrada la fuerza que genera la deflexión, multiplicada por la deflexión, y esta integral sobre la frontera, donde se impone la condición de Neumann. ¿Ok?
Estas dos como especies de funciones que vemos aquí, que son funciones de funciones, la energía potencial de la membrana y el trabajo de fuerza, son denominadas en el ámbito matemático funcionales, o sea, es como funciones de funciones. Funciones de funciones son denominadas funcional. Entonces, este funcional de energía potencial y este funcional de trabajo, la diferencia de ellos dos me da la energía total de la membrana, ¿ok? Bien, entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, el principio variacional, uno lo que quiere es minimizar esta energía, la energía total dada por esa forma que está allí, y el sistema, el principio lo que dice es lo siguiente, que una función U que sea continua en la membrana y su borde, con derivadas hasta segundo orden y también continuas, ¿ok?, en la membrana y sus bordes, que produce un mínimo de esa energía total, pero además que satisface la condición de Dirichlet, porque en este funcional de energía no estamos viendo por ninguna parte la condición de Dirichlet. O sea, la condición de Neumann la vemos en el trabajo de las fuerzas externas, pero uno se preguntaría, ¿y dónde está esta condición? Bueno, esa condición hay que pedírsela a la función que minimice esto. Y por eso uno lo primero que hace, o lo que trata con el cálculo de variaciones, es caracterizar dónde es que viven esas funciones, o sea, en qué conjunto están. Y una de las propiedades que debe tener es que ellas satisfagan esas condiciones de tipo Dirichlet, porque en el funcional de trabajo se está viendo la condición de Neumann. ¿Ok? Entonces, en ese principio se hace, digamos, esta acotación de que esa función que minimice a la energía total debe satisfacer la condición de Dirichlet. Bueno, resulta que esa función que minimiza la energía total de la membrana es una solución del problema elíptico de frontera, que presenté acá. ¿Ok? Es el minimizador de este funcional. Pensemos en minimizar funciones, pero a la vez es la solución de este problema que está acá. Entonces esto es muy interesante porque me dice que con la energía total del sistema, en la que yo veo integrales de derivadas primeras al cuadrado de esa función, y veo estas derivadas acá de la fuente por esa función, okay, sobre la membrana, y esta integral de línea, pues esto me dice que yo voy a trabajar de este lado con números y no voy a estar trabajando con funciones como las que aparecen acá y con objetos extraños como el delta de Dirac que puede aparecer de este lado. ¿Ok? Entonces, echamos mano de este principio de energía mínima y el cálculo variacional para buscar ese mínimo y a la vez encontrar la solución del problema fuerte. ¿Ok? Es decir, este mínimo que vive en este conjunto a priori, este conjunto de funciones de clase C2 sobre el dominio más su frontera, ¿ok? Este mínimo del funcional de energía, con la propiedad de que es igual a esta función sobre la parte donde impongo la condición de Dirichlet, me va a proporcionar las deflexiones de la membrana que está sometida a esa fuerza, que puede ser algo extraño como el delta de Dirac, en el dominio omega, que es la membrana, y la fuerza, aquí debería haber un sub n en lugar de una d,
la fuerza que yo estoy aplicando en la parte de la frontera de la membrana, donde impongo la condición que se llama de Neumann, que es que la derivada normal sea igual a esa función que está allí. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenemos que resolver acá es un problema de minimización de la energía. ¿Ok? Entonces, el cálculo de variaciones establece lo siguiente para hacer esto. Dice, bueno, si tú tienes una función con esta regularidad que produce el mínimo de esa energía total de la membrana y además te satisface la condición de Dirichlet donde está impuesta y tomas otra función, aquí me faltó un 2, disculpen, que también es de la misma clase que la función de deflexión, ¿ok? Tomas una otra función y un número real y haces esta superposición, o sea, esta combinación de esta función más h veces esta otra función, nos vamos a dar cuenta que esa combinación también es de clase C2 y además satisface la condición de Dirichlet. Fijando esas dos funciones y tomando este parámetro h o ese número real h como un parámetro, entonces el funcional de energía total, uno en términos de esta combinación que está acá, lo puede reescribir así. ¿Y para qué reescribe uno esto de esta manera? Para reducir esto a una función que solo depende de este parámetro h y lo ve uno como una función de una variable. ¿Ok? Y como el objeto este u, que estamos llamando la deflexión, minimiza la energía total, entonces se debe verificar que la energía total en este minimizador va a ser menor o igual que la energía total en el minimizador más h veces esta otra función que está acá. Y esto es similar al concepto de mínimo de una función que uno conoce. Voy a aterrizar un poquito eso que está allí, ilustrándolo con lo que uno haría, por ejemplo, en buscar, o lo que es el concepto del mínimo de una función. Tengo una función aquí que depende de x, ¿no? Veo acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que uno observa aquí? Si esta es el valor x, ¿verdad? Que va en donde la función alcanza el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Que si yo evalúo la función acá, de este lado, ¿sí? En un x que está aquí, que ese x es menor que ese x estrellita que está allí, o lo evalúo en algo que está acá, en otro x que está acá, pues uno observa que el f en ese x estrellita siempre es menor o igual que en cualquier otro f de x que esté o aquí, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa es la caracterización del mínimo de una función. En términos del funcional es exactamente lo mismo. Pero lo otro interesante es que nosotros sabemos del cálculo, ¿no?, de funciones, que para buscar este mínimo que está aquí, todo lo que uno debe hacer es buscarse la primera derivada de esa función, ¿verdad? E igualarla a 0. Entonces el x estrellita s que satisfaga eso va a ser entonces el mínimo de esa función. Entonces uno lo que quiere es trasladar estos conceptos que sabe aquí de funciones a objetos que son más complejos como estos funcionales. Y para eso es que entonces el cálculo de variaciones hace lo que les acabo de decir acá. Pues de alguna manera lo que estoy tratando es de ver cómo derivar este funcional. ¿Ok? Bien, entonces, como uno puede ver, ¿no?, que la dependencia de esto en h, si uno hace la cuenta, uno puede ver que la dependencia de este funcional en esta variable es de tipo cuadrática. ¿Ok? Y además, esta desigualdad que está aquí, al igual que en el caso de funciones de una variable,
Pues entonces, esto equivale, y lo coloco entre comillas, ¿no?, a que la derivada de esta función ahora de h, ¿ok?, en h igual a 0, se anule, ¿ok? O sea, derivo esto ahora que es función de h, lo derivo respecto de h, evalúo en h es igual a 0, y al igual a 0, entonces yo estoy buscando el mínimo de este funcional. Entonces, hacer todo esto implica que se debe verificar esta identidad que está aquí, esta identidad 11, para todo V arbitrario. Yo puedo hacer rápidamente esa cuentita para que vean cómo es que funciona, para, en caso de, bueno, de algunas personas que quisieran saber cómo se hace ese cálculo. Es algo muy simple. Voy a colocarlo por acá. Entonces, fíjense qué es lo que debemos hacer. Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero nos construimos, bueno, sabemos esto, ¿no?, que el funcional de energía total, dependiendo de la deflexión, es igual a la energía potencial. Hay algo que está, ya un momento. Ya, ok. Es igual a la energía potencial. Discúlpeme que es que hoy todo me lo instalaron nuevo acá. Energía potencial menos el trabajo. Ok, entonces si yo construyo esto de esta forma, U más H por V, significa que debo hacer lo mismo en estos términos. Ok, HV menos el trabajo en U más HV. U y la V están fijas, así que yo esto lo estoy viendo como una función que depende de ese H, ¿ok? Para hacer este proceso de minimización. Entonces, cuando escribimos el funcional en esa superposición, en esa combinación, este funcional nos va a quedar de esta manera. Voy a escribir lo que queda. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es sustituir, ¿no?, en la definición, voy a ponerla acá, recordar, ¿no?, que la definición de esto, de la energía potencial, es igual a 1/2 de la integral sobre la membrana de a la derivada parcial de U, ¿ok?, en la dirección x al cuadrado más la derivada parcial de v en la dirección, perdón, de u en la dirección y también al cuadrado, y el trabajo es igual a la integral sobre la membrana de f por u más la integral sobre la frontera de tipo Neumann por la función que modela esa condición multiplicado por u. Entonces todo lo que hay que hacer es cambiar esta u que aparece aquí por esto que está aquí, ¿ok? Lo mismo acá. Entonces es hacerlo acá, aquí, en esta y en esta, ¿ok? Y cuando se hace eso, todo va a quedar de esta forma. La energía total en U más HV termina siendo, y ya voy a escribirlo, que queda esto, 1/2 de la integral, es más, lo voy a escribir de una vez, va a quedar, se va a repetir aquí o va a resurgir, ¿no?, el funcional de energía total en U, y van a quedar unos términos como esto, más H al cuadrado sobre 2, que multiplica a la integral sobre la membrana
de la derivada parcial de v respecto de x al cuadrado más la derivada parcial de v respecto de y, ¿ok? Al cuadrado menos h, que es factor común de un término que es así, la integral sobre la membrana de f por v más la integral sobre la frontera de Neumann phi sub n por v, ¿ya? Menos la integral, ¿sí?, sobre la membrana de esta suma que está aquí, la parcial de u respecto de x por la parcial de v respecto de x más la parcial de u respecto de y por la parcial de v respecto de y, ¿ok? Eso queda allí y eso es lo que queda. Ahora, noten que como función de h, esto es una función cuadrática en h, ¿sí ven? Y aquí estaría el término cuadrático y aquí estaría el término lineal. Y si derivamos respecto de ese parámetro, ¿ok?, respecto de h, entonces, como este término que está acá no es h dependiente, la derivada de él respecto de h se va a hacer 0 y acá nos va a quedar solamente h en cuanto hagamos la derivada allí. Esta parte no es h dependiente, así que es como algo fijo que está allí. ¿Ok? Y acá entonces, aquí nos va a quedar 1. ¿Ok? Igual todo esto que está acá no es h dependiente, así que eso va a quedar allí. Entonces, cuando se hace esa derivada, nos queda esto. La derivada de, de la energía total, aquí V respecto de h, entonces va a ser igual a h por la integral, ¿ok?, de esto aquí, con la parcial de v respecto de x al cuadrado más la parcial de v respecto de y al cuadrado más todo este término que lo voy a colocar entre corchetes, la integral sobre la membrana de la parcial de u respecto de x por la parcial de v respecto de x más la parcial de u respecto de y por la parcial de v respecto de y menos la integral sobre la membrana de f por v menos la integral sobre la frontera de Neumann de phi sub n por v. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que me dice la definición de minimizar ese funcional es que esta derivada que acabo de hacer respecto de h, yo debo evaluarla en h igual a 0 y debo igualar a 0 para que para poder encontrar el mínimo, ¿ok?, de ese funcional de energía. Entonces observen que si evaluamos en 0 esta expresión que está aquí, entonces esto acá va a ser 0 porque está multiplicándose por h y acá este término, como no depende de h, ¿ok?, no se va a cancelar cuando evaluemos en h y además al igualar a 0, entonces va a quedar que todo ese término que está allí, que he encerrado allí, va a ser igual a 0. La integral sobre omega de la parcial de u respecto de x por la parcial de v respecto de x más la parcial de u respecto de y por la parcial de v respecto de y, ¿ok?, menos la integral sobre omega de f por v
menos la integral sobre la frontera de Neumann por la función de Neumann por V. Todo esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, esa es la identidad que está allá. ¿Ok? Esto que aparece acá, todo esto que está aquí, todo eso que está allí, lo puedo reescribir de esta forma. Parcial de U respecto de X, parcial de U respecto de Y, punto, o sea, ese vector, este otro vector, y esto no es más que el gradiente vector de U, punto el gradiente vector de V. ¿Ok? Y entonces así, minimizar ese funcional significa o implica que se va a encontrar esta identidad o que esta identidad se debe satisfacer. Que la integral sobre la membrana del gradiente de la deflexión por el gradiente de V menos esta integral de la fuerza por V menos la integral de línea, esta es una integral de línea, de esta fuerza por V sea igual a 0 para cualquier V arbitraria. Ahora, no hemos dicho en el contexto de la mecánica quién es esa V. Esa V arbitraria, para los que hacemos la matemática, en el contexto de la mecánica, se conoce como desplazamiento virtual de la membrana. ¿Qué es el desplazamiento virtual de la membrana? Son simplemente es un artificio, es un ansatz que han utilizado los mecánicos, ¿no? Para obtener propiedades mecánicas de la membrana. Son simplemente cambios hipotéticos en la forma y en la posición de la membrana que han sido utilizados para el análisis de las estructuras y determinar respuestas de la membrana a carga externa. ¿Ok? Son imaginarios, no reflejan ningún movimiento real de la membrana, por eso se llaman desplazamientos virtuales, porque el verdadero desplazamiento es el que me está dando la U con la deflexión, pero tienen esa utilidad en mecánica, ¿no? Para poder determinar otras propiedades mecánicas de la membrana. Eso es para los mecánicos la UV. Para el cálculo de variaciones es simplemente una otra función que vive a priori en el mismo espacio o en el mismo conjunto donde vive la deflexión, que es la que estoy buscando. Pero esta es la identidad líder en este proceso. ¿Okay? Cuando reescribimos esta identidad de esta manera, de esta forma, cada uno de estos términos tiene un significado. ¿Ok? Entonces, en este contexto de la mecánica, este término que está acá de la integral sobre la membrana del producto de los gradientes, de la deflexión y de ese objeto que estamos llamando el desplazamiento virtual, pues se interpreta como el trabajo que hacen las tensiones internas cuando la membrana ejecuta un desplazamiento virtual, que ya sabemos que es algo hipotético. Y el otro término, que es la suma de estas dos integrales, esta integral, bueno, estos son dos números, al final van a ser dos números, por eso aquí esto no es inconsistente, representa el trabajo de las fuerzas externas cuando la membrana hace ese mismo desplazamiento hipotético que se llama el desplazamiento virtual. Entonces, si yo me paso estos términos que están aquí, en donde está la F y está la función phi sub n, para el lado derecho, porque es lo que yo conozco, yo en realidad desconozco la U, que es la deflexión, y esa desplazamiento virtual matemáticamente es arbitrario, no la conozco, pero es algo arbitrario, yo lo puedo poner, ¿ok? Entonces, yo tengo que estos son datos y puedo reescribir esa identidad de esta forma. Y la identidad escrita de esta forma, que viene de minimizar el funcional de energía,
nos lleva a lo que se denomina el principio de los trabajos virtuales, que fue lo que Richard Curran, por allá, en su estudio, ah, dedujo también, ¿ok? ¿Qué dice este principio? Este principio lo que dice es que el estado de equilibrio de la membrana, ¿ok? En el estado de equilibrio de la membrana, el trabajo realizado por las fuerzas externas, cuando la membrana realiza un desplazamiento hipotético, un desplazamiento virtual, eso se va a igualar al trabajo de las tensiones internas, ¿ok? Para el mismo desplazamiento virtual. Eso es lo que nos dice ese principio de trabajos virtuales. Pero esa identidad es la famosa formulación variacional o formulación débil del problema original. ¿Por qué? Bueno, primero, los órdenes de derivadas que tenemos acá son hasta orden 1 y eso hace que sea una formulación débil en ese sentido, ¿ok? Variacional porque viene de este principio que hemos aplicado, que es el principio variacional. Y además, lo más bonito de esto es que yo tengo un número de este lado y un número de este lado y esto matemáticamente es consistente. Ahora bien, nos hemos hecho, bueno, yo me he hecho por aquí el loco con el asunto del dato irregular y resulta que por allí fue donde entró entonces luego Lorenz Schwartz con la teoría de distribuciones, porque cuando este dato es irregular o cualquiera otro de estos datos, entonces estos terminan siendo distribuciones. Y las soluciones que se encuentran para este problema se denominan soluciones débiles, pero esa solución es una solución del problema fuerte, es decir, es algo que puede, ¿ok? No ser derivable en el sentido clásico para satisfacer este problema que está aquí, pero tiene otro sentido de derivación que se llama la derivación débil, que, bueno, eso fue todo lo que hizo Lorenz Schwartz para definir las funciones generalizadas y el concepto de derivada generalizada que le da sentido a estas integrales que aparecen acá. Entonces, detrás de todos esos estudios que se han hecho, está precisamente garantizar la convergencia de esas integrales y todo el desarrollo matemático que luego hay para estudiar el buen planteamiento de este problema, porque bueno, aunque tenemos números de este lado, números de este lado, puede que no, o sea, que tengamos un número por acá, pero por este lado no, porque estas integrales divergen, entonces lo que hay es que hacer es todo el desarrollo, bueno, ya se hizo, para garantizar que estas integrales de verdad están convergiendo a numeritos y esto entonces está bien puesto. O sea, yo de este lado tengo manzana y de este lado también voy a tener manzana. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que quería presentarles. Nuevamente agradecido y si tienen preguntas, pues creo que este es el momento para hacerlas. ¿Ok? Vuelvo otra vez a dejar de compartir aquí. Ya. Ajá. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Se me escucha? Encendí mi cámara y también entonces quisiera saber si todo está bien. ¿Se escucha? ¿Se ve? Ah, perfecto. Me dice por aquí Juan David que sí se escucha. Bueno, no sé si hay alguien de aquel lado que está moderando, Gustavo, tal vez.
Me parece una conferencia muy interesante porque pienso que refleja lo que son los problemas de ingeniería desde su esencia. Cuando Isaac Newton y cuando Einstein, para ponerlos de ejemplo, construyeron su modelo matemático y que al final ellos llegaron a unas soluciones muy físicas, fueron a partir de premisas muy bien formuladas, de problemas bien puestos, que llegaron a unas soluciones que el día de hoy son las teorías que hacen parte de las diferentes ciencias de la naturaleza. Ya. En ese sentido, yo le veo mucho aporte. Muchas gracias, Wilfredo, a tu presentación, porque es muy importante, definitivamente, que el mundo científico vea de que detrás de muchos conceptos básicos, para llegar a ellos, se desarrollaron grandes teorías a partir de unos estudios muy profundos matemáticos y al final todos esos estudios que fueron tan profundos lograron entregar todos unos grandes desarrollos tecnológicos que inclusive llegan hasta la misma inteligencia artificial. Es notable que ahora el tema de la inteligencia artificial, que está tan de moda, está elaborado a partir de muchos conceptos matemáticos que fueron desarrollados bajo distintas premisas presentadas en esta conferencia. Yo estoy muy agradecido porque pues, veo un gran aporte de esta conferencia para las personas invitadas y para las personas que van a verla seguramente posteriormente, ya que vamos a dejar en el canal de YouTube de la universidad esta presentación para que puedan las personas que ya la observaron volverla a revivir, o personas que no la hayan visto por alguna imposibilidad de horario puedan poderla revisar. Quisiera saber si hay alguna persona dentro de los invitados, si tiene alguna una participación o quiere dar o quisiera dar algún tipo de comentario, pues es el espacio ideal para que lo pueda hacer o pregunta que tenga para el doctor Wilfredo. Puede ser sobre esta profundización matemática o puede ser preguntas que sean sobre las mismas aplicaciones que ustedes desarrollen y de pronto la relación con las formulaciones que el profesor doctor Wilfredo presentó el día de hoy. No sé, vamos a escuchar un poquitico a los asistentes. Bueno, yo pienso que entonces creo que no hay preguntas al respecto. Solo me quiero darles mis agradecimientos, especialmente al profesor Wilfredo y a las personas que hicieron parte de la asistencia de esta interesante presentación del doctor Wilfredo. Y bueno, y dar por terminado esta sesión de cátedra internacional, esperando una nueva sesión de cátedra internacional para el segundo semestre de este mismo año. Muchas gracias, doctor Wilfredo. Muy amable por su presentación. Dale, gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias también a los asistentes. Lo importante, creo yo, de esta charla o de esta cátedra es que entendamos, ¿no? O sea, yo tengo dos visiones, ¿no? Yo tengo la visión desde ser ingeniero, porque de base primero estudié ingeniería, así como lo hizo Gustavo y muchos de los que están acá.
pero precisamente por querer formular bien las cosas desde el punto de vista del modelado, no solamente partiendo de premisas físicas que son leyes, también entender que podemos plantear o formular problemas matemáticos de manera errónea. Porque, bueno, primero no tenemos las bases para conocer esto, ¿no? Y segundo, pues es algo importante porque a veces creemos que estos problemas pueden ser resueltos por ciertos métodos numéricos que no ven precisamente que estén mal planteados. Hago un ejemplo rapidito. Método de diferencia finita, por ejemplo, no camina cuando yo estoy resolviendo un problema en el que el objeto que aparece allí es un delta de Dirac, porque bueno, precisamente las diferencias finitas vienen sobre la base de un teorema donde pide demasiada regularidad, que es el teorema de Taylor. Pide que la función sea demasiado suave para poder hacer diferencia finita y ese método no va a funcionar para esto. Entonces, desde el punto de vista variacional, existen métodos numéricos que sí se adecúan más a este tipo de problema, pero hay que pasar por una formulación variacional. Ejemplo, método de elementos finitos, método de volúmenes finitos, entre otros tipos de métodos que para su desarrollo necesita que el problema matemático sea escrito en una formulación variacional que además sea equivalente, ¿no? Sin perder de vista que tengo un problema de partida que quiero resolver, ¿ok? Bien, eso por ese lado. Entonces, nada, si no hay ninguna pregunta, les agradezco Hay muchísimo. unas preguntas, qué pena. Ajá. Dime. Juan David Osorio Sánchez Ya, pregunta, ¿este modelo sería algo análogo para el estudio del campo de esfuerzos en caso de materiales? Es decir, para un estudio donde está el laplaciano de U igual a F, o sea, sí, haciendo U el desplazamiento el desplazamiento, perdón, y F la condición de fuerzas. Laplaciano de U igual a F, que sería el caso análogo en los materiales, que si considera que a ese tipo de modelos de materiales se le podría aplicar estas formulaciones variacionales. sí, por supuesto que sí. Sí, sí, en el contexto matemático, uno lo único que quiere ver es que el problema matemático funcione, camine. Luego, tú, la F, la U y todo ese tipo de datos que están allí involucrados, pues pueden tener la interpretación que sea dependiendo del contexto donde se aplique. ¿Ok? Mientras siga utilizando esta ecuación, eso te va a funcionar para esto y puedes emplear esa formulación variacional. Módulo, lo que te estoy diciendo. El dominio, hay que prestarle atención al dominio. Digamos, dominios que sean extraños, que tengan punta, dominios como materiales, por ejemplo, fracturados, son muy complicados y puede que la formulación variacional requiera otras cosas para poder tratar ese tipo de dominio. Entonces, en esencia, te puedo decir que sí, pero a condición de ver cómo son los datos que están involucrados allí. Esto, la fuerza, esa F, las que se imponen sobre la frontera y el dominio. Gustavo sabe bien que la dependencia del dominio es fundamental aquí. Entonces, Gracias, doctor Wilfredo. La misma persona asistente, Juan David Osorio Sánchez, pregunta que está interesado en ampliar un poco el concepto del mal planteamiento del modelado. Yo pues le puedo contestar y sugerir que puede de pronto ver los papers del profesor Wilfredo, que a partir de los papers del buen planteamiento, pues haga una, digamos, una análisis de lo que debe cumplir un problema bien planteado y que si no se cumple con esas condiciones, que son condiciones
que facultan a el buen desarrollo del modelado, pues lógicamente entonces el problema está mal planteado. Entonces yo le diría a Juan David Osorio Sánchez que se remita a los distintos artículos que el profesor Wilfredo que trabaja y que además en este momento hace parte de una red de proyectos de investigación internacional, donde hay otros países donde están desarrollando unas temáticas que tienen que ver con temas matemáticos. No sé si hay otra pregunta al respecto, sino para ir cerrando la sesión. Bueno, voy a dar por finalizada la sesión de la Cátedra Internacional. Vuelvo y repito, mis agradecimientos para las personas asistentes y en especial para el doctor Wilfredo. Muchas gracias, doctor Wilfredo. Y bueno, y le deseo para aquí en Colombia una feliz noche. Gracias. Bueno, que tengan una feliz noche todos por allá. Bueno, muy amable Hasta y feliz luego. noche para todos los asistentes. Va a quedar esta grabación en el canal de YouTube para que lo puedan ustedes, si están interesados o de pronto se perdieron alguna parte de la cátedra, poderla volver a repetir. Feliz noche para todos. Chao. Bueno, hasta luego.